En este video vas a aprender qué es un chatbot y por qué deberías tener uno para tu negocio, tipos de chatbot, la comparación entre 4 plataformas para desarrollar chatbots, cómo conectar Instagram o WhatsApp en una de estas plataformas, cómo crear tu primera automatización y al finalizar vas a poder descargar una plantilla totalmente gratis para crear tu primer chatbot. Bueno, lo primero que debes saber es qué es un chatbot. Un chatbot es un programa o sistema informático que simula una conversación humana que puede interactuar con usuarios a través de texto, voz o ambas y está diseñado para automatizar tareas y responder preguntas de forma rápida y eficiente. Después de saber qué es, ahora deberías saber por qué usar un chatbot en WhatsApp o redes sociales o cuáles son las 4 razones por las cuales recomiendo hacerlo. La primera es la atención al cliente. Un chatbot puede responder preguntas frecuentes, resolver problemas sencillos y brindar soporte a clientes en cualquier momento del día. La segunda es una de las que más me gusta y es la automatización de tareas. Puedo automatizar tareas repetitivas como la toma de pedidos, como la programación de citas, el envío de recordatorios y la recopilación de información. Esto libera tiempo a tu equipo y a ti para concentrarte en tareas más estratégicas. La tercera es la generación de leads. Siempre necesitamos un vendedor 24/7 y un chatbot puede interactuar con clientes potenciales, calificarlos y recopilar información del contacto. Este te ayuda a generar leads de forma automatizada y a nutrirlos a través del embudo de ventas. Y la cuarta es la inteligencia artificial. Desde hace varios años que desarrollamos chatbots, he podido identificar que el chatbot se convierte en el punto de partida para empezar a usar la inteligencia artificial en las empresas, ya que puedes crear un chatbot para tu negocio utilizando la inteligencia artificial mediante prompts o como se conocen como instrucciones personalizadas para tu negocio y optimizar procesos comerciales de servicio al cliente y logísticos. Tipos de chatbots. Y ahora ya que sabes qué es y por qué deberías tener uno, te voy a explicar cuáles son los tipos de chatbots. Existen 2 categorías principales o generales, basados en reglas y los potenciados por inteligencia artificial. Los chatbots basados en reglas responden a reglas predefinidas. En este caso, eres tú quien los creas con respuestas y preguntas frecuentes, llevando al usuario en un embudo de conversación personalizado que hayas hecho previamente. Responden basados en palabras claves. Ejemplo, un chatbot que responde solo a preguntas como ¿cuál es el horario de atención? ¿Cuáles son tus servicios? ¿Cuáles son tus productos? Y en el caso de los potenciados por inteligencia artificial, utilizan tecnologías como procesamiento de lenguaje natural y cuentan con un aprendizaje automático. Adicional a eso, aprenden y mejoran con el tiempo, ofreciendo respuestas más complejas y más personalizadas. Es decir, vas a poder compartir información de tu sitio web en documento, en texto, y que el chatbot empiece a aprender de toda esta información y con el paso de los días siga aprendiendo de tu negocio. El caso más usado hoy por hoy es ChatGPT, que puede responder a preguntas abiertas y realizar tareas avanzadas. Después de saber qué es y cuáles son los tipos de chatbot, te voy a recomendar las 4 plataformas que he trabajado en los últimos años, que en mi concepto son las plataformas más fáciles de usar y al mismo tiempo con mejores precios que te van a permitir empezar con tu primer chatbot. La primera de ellas es ManyChat. Uno de los ítems importantes a la hora de elegir una herramienta de chatbots es poder identificar con cuáles canales o redes sociales vamos a poder integrar nuestro chatbot. En el caso de ManyChat, vamos a poder integrar WhatsApp, Messenger, Instagram, mensajes de texto, Telegram, email. En el caso de Chatful, vamos a poder integrar WhatsApp, Messenger, Instagram. En el caso de Chatbase, también vamos a poder integrar las mismas plataformas. En el caso de Como, vamos a poder integrar WhatsApp, una opción que ellos llaman WhatsApp Lite, que en este caso emula la versión del WhatsApp web, Messenger, Instagram, mensajes de texto, Telegram y email. El segundo punto a tener en cuenta a la hora de elegir el chatbot es la difusión o lo que se conocen como campañas masivas de WhatsApp. En este caso, ManyChat nos va a permitir poder enviar campañas por WhatsApp, por Messenger, por mensajes de texto, por Telegram, por email. En el caso de Chatful, por ahora solamente nos permite hacerlo por WhatsApp. En el caso de Chatbase, por ahora no nos permite crear campañas masivas. En el caso de Como, vas a poder crear campañas masivas por WhatsApp, Messenger, mensajes de texto, Telegram y email. El tercer punto importante es el precio o la suscripción mensual que tendríamos con la plataforma que elijamos. En este caso, ManyChat tiene un plan desde $15, Chatful tiene un plan desde $24, en el caso de Chatbase desde $19 y en el caso de Como, el que nos permite crear un chatbot desde $25. Y es importante aclarar que en el caso de ManyChat, Chatful,
y Chatbase cuentan con plan gratis. Como no cuenta con una opción de plan gratuito. El siguiente ítem es muy importante, que son los elementos con los que vamos a poder desarrollar el chatbot. Por ejemplo, la posibilidad de incluir imágenes, videos, audios, PDFs, que en el caso de ManyChat cuenta con esta posibilidad, en el caso de Chatful también, en el caso de Chatbase no es así, y en el caso de Como sí vas a encontrar la posibilidad de incluir elementos audiovisuales que permitan que el chatbot no sea solamente texto. El siguiente ítem es muy importante, ya que hoy por hoy, cuando estamos desarrollando activos digitales, tenemos que identificar si la plataforma con la que estamos desarrollando el chatbot nos permite integrarnos, por ejemplo, con nuestro sitio web, con un software contable, con un software de inventario o con cualquier otra plataforma con la que tengamos la necesidad de integrarlo. En el caso de ManyChat cuenta con 10 integraciones directas y adicional a eso cuenta con Zapier. En el caso de Chatful cuenta también con 10 integraciones directas, también cuenta con Zapier. En el caso de Chatbase tiene la posibilidad de integrarse también con Zapier y con Make. Y en el caso de Como cuenta con más de 50 integraciones directas y adicional también nos permite integrarnos con Zapier. El sexto punto a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra plataforma de chatbot es qué tan fácil es de usar la interfaz o la plataforma en la cual vamos a desarrollar el chatbot. En el caso de ManyChat, en una calificación de 1 a 5, le doy una calificación de 5. En el caso de Chatbase también le doy una calificación de 5. En el caso de Como de 5. En el caso de Chatful, mi calificación es de 4, ya que creo que pueden mejorar el diagrama de flujo, lo que se conoce como el Chatbot Builder, para el desarrollo de los chatbots. Si vamos al último ítem que recomiendo tener en cuenta es el soporte del servicio al cliente. Cuando estamos empezando, siempre vamos a tener la necesidad de consultarle al proveedor o a la plataforma algunas dudas o inquietudes que tenemos para el desarrollo del chatbot. En el caso de ManyChat, cuenta con un soporte vía tickets, solo en inglés y solamente funciona para los usuarios de plan de pago. En el caso de Chatful, también el soporte es vía tickets y también es solo en inglés. En el caso de Chatbase, funciona de la misma manera, y en el caso de Como, es una herramienta que está un poco más pensada para América Latina, cuenta con soporte en varios idiomas y adicional a eso dan soporte vía telefónica y por correo. Después de ver la tabla comparativa entre las 4 plataformas, vas a poder tomar la mejor decisión para tu negocio. En mi caso, las 2 plataformas que más recomiendo a clientes son ManyChat o Como. Es muy importante tener en cuenta que para desarrollar un chatbot necesitamos poder entender la diferencia entre lo que se conoce como el WhatsApp Business versus la API del WhatsApp Business, ya que al momento de desarrollar un chatbot, en la gran mayoría de plataformas solamente vas a poder desarrollarlo con la API de WhatsApp Business. En esta diapositiva te quiero explicar cuáles son las 4 diferencias más importantes que deberías tener en cuenta para elegir una plataforma o la otra. La primera es muy importante, ya que dependiendo del tamaño de nuestra empresa y el objetivo con el cual estamos desarrollando el chatbot, va a definir cuál plataforma deberíamos elegir. En el caso de que quieras seguir usando tu línea de WhatsApp en tu celular en la aplicación de WhatsApp Business, la mejor opción es Como, ya que esa línea no se podrá seguir usando en el celular y solamente va a ser funcional a través de la plataforma que elijas, que para este caso te recomiendo ManyChat. La diferencia más importante entre las dos opciones es entender que con una podemos seguir manteniendo nuestra línea de WhatsApp y va a seguir siendo funcional en nuestro celular, y en la otra le estamos dando el control total a la API de WhatsApp, ya que para desarrollar un chatbot con la API de WhatsApp solamente va a funcionar en la plataforma que elijas y que sea un proveedor certificado de la API de WhatsApp. Para el siguiente paso es importante tener en cuenta si vas a trabajar campañas de WhatsApp de forma masiva, lo que se conocen también como difusiones, ya que esto también dependerá la decisión que tomes para elegir tu plataforma. En el caso de Como, vas a poder enviar difusiones de hasta 256 contactos y no van a tener ningún costo, serán totalmente gratuitos. En el caso de ManyChat vas a poder crear campañas desde 1000 contactos sin ningún tipo de límite, pero es importante que tengas en cuenta que cada mensaje va a tener un costo, que dependiendo la línea del país de donde lances la campaña, los costos van a variar. En el caso de Colombia, el costo de las campañas van a empezar desde 0,0125 centavos de dólar, que por ejemplo, si tuviésemos una base de datos con alrededor de 5000 contactos, la creación de esta campaña o el envío de esta campaña tendría un costo aproximado que oscila a los $62. En el caso de Como o ManyChat, vas a poder buscar en Google calculadora de WhatsApp y te va a llevar a esta pestaña donde vas a poder revisar los precios según tu país, pero también vas a poder encontrar esta información directamente en la plataforma de Meta y allí vas a poder ver los precios en la sección que se llama hojas de tarifas. El siguiente punto a tener en cuenta es el nombre de la visualización que tendría el chatbot. En el caso de Como, cada usuario individual puede tener su propio nombre, pero en el caso de desarrollar el chatbot con la API de WhatsApp, solamente será visible el nombre de la empresa. El siguiente paso es cómo conectar ManyChat a Instagram o WhatsApp, pero antes de hacer eso, primero tienes que crear una cuenta en ManyChat. Vas a buscar ManyChat en Google como manychat.com,
y te va a llevar directamente a la plataforma de ManyChat, donde allí vas a poder crear tu cuenta con tu cuenta de Facebook, con correo, con Telegram o incluso con tu ID de Apple. En mi caso voy a usar la opción que dice iniciar sesión con Google, ya que previamente ya había creado una cuenta. Y posteriormente, al haber creado la cuenta, él te va a redireccionar directamente al inicio o a la opción de configurar canales. Y aquí vas a poder encontrar todos los canales que vas a poder integrar en ManyChat: Instagram, TikTok, WhatsApp. En el caso de TikTok es una novedad de las últimas semanas, ya que el año pasado no era posible poder integrarlo. Adicional a eso está Messenger, mensajes de texto, correo electrónico o Telegram. Pero en este video vamos a conectar Instagram o WhatsApp para efectos del ejemplo. En el caso de Instagram, le voy a dar clic aquí en conectar y él automáticamente lo que va a hacer es redireccionarme a Instagram para yo darle permisos a la plataforma y me va a preguntar si yo le autorizo a compartir la información de mi Instagram o de la empresa con ManyChat. En este caso le voy a dar permitir y posteriormente la herramienta se va a integrar como lo estamos viendo en este momento. Le vamos a dar clic aquí donde dice comencemos y nos va a llevar de nuevo al inicio. Otra herramienta que quiero conectar en este video también es WhatsApp. Me dirijo nuevamente a configuración, busco en canales la opción de WhatsApp y aquí es muy importante, en el siguiente paso le vamos a dar clic en conectar y aquí es muy importante tener en cuenta las dos opciones que nos ofrece ManyChat. Nos da la posibilidad de comprar una línea de WhatsApp de Estados Unidos a través de ManyChat y usar una línea de celular o teléfono que ellos nos venden o usar nuestra línea de teléfono. Y en este caso, si usáramos la opción de usar nuestro propio número, es importante que tengas en cuenta la información que te sale en pantalla. En este caso, nos dicen los números de teléfono personales no pueden utilizarse para WhatsApp después de la conexión. ¿Qué quiere decir eso? Después de haber integrado nuestra línea de WhatsApp, deja de servir en nuestra aplicación y no lo vamos a poder seguir usando. Solamente va a funcionar al interior de ManyChat. El envío de mensajes a los clientes potenciales está limitado a 24 horas desde su último contacto y la comunicación fuera de plazo requiere plantillas aprobadas. Este punto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es lo que se conoce como la ventana de Meta o la ventana de Facebook. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber integrado la plataforma, si un usuario te escribe, vas a tener 24 horas para responderle o el chatbot va a tener 24 horas para responderle. Si no lo haces en este lapso, vas a tener que crear plantillas, las cuales deben ser aprobadas por Meta para que puedas retomar el contacto con tus usuarios. Y es importante también que tengas en cuenta que cada envío de plantilla tiene un costo, los cuales también vas a poder ver en la calculadora de precios de Meta. El tercer ítem al que hacen referencia como información esencial son las funciones como listas de contacto, las listas de broadcast, los mensajes de voz, las llamadas de audio y los mensajes de grupo no están disponibles en la aplicación de WhatsApp después de la conexión. ¿Qué quiere decir eso? Que no vas a poder enviar mensajes de voz, no vas a poder hacer llamadas de audio y tampoco vas a poder enviar mensajes a grupos. El cuarto ítem al que hacen referencia es que la aplicación de WhatsApp Business dejará de funcionar, ya que pasará a funcionar a la API de WhatsApp Business a la que hacía referencia previamente en el video. Y el quinto ítem al que hace referencia es que tu historial de chat no se transferirá, quiere decir que vas a perder todas las conversaciones que tenías en tu chat hasta la instalación con ManyChat. Y aquí te invitan a consultar las guías para realizar copias de seguridad en iPhone o Android. Después de identificar las dos opciones que nos da ManyChat, ya sea comprando una línea de celular a través de ManyChat o usando nuestro número actual, el siguiente paso es avanzar con la configuración. Para efectos del video voy a empezar con la opción que dice conecta tu número desde ManyChat. En este caso previamente ya había comprado esta línea a través de ManyChat, la cual tiene un costo promedio de $1 y le voy a dar conectar. Al darle conectar se me activa un pop-up o una ventana emergente, le voy a dar conectar y él me va a redireccionar también a una ventana emergente que es directamente de Facebook, donde si cuento ya con mi cuenta abierta, automáticamente se va a conectar. Si no es así, vamos a tener que colocar los datos. En mi caso ya tenía la cuenta abierta, le voy a dar continuar como Iván Rodríguez. Y aquí lo que hace ManyChat es pedirme una serie de permisos para conectar la línea de WhatsApp directamente a nuestra cuenta de Facebook o a nuestra cuenta de Meta. Le voy a dar empezar. Posteriormente se va a conectar a nuestro portafolio comercial, el nombre de la empresa, si ya está verificada, el sitio de la empresa, el país. Aquí le doy siguiente. Y aquí posteriormente me da la opción de elegir o crear una cuenta nueva. En este momento no tengo más cuentas de WhatsApp Business asignadas, por eso solamente la opción que me es visible es crear una cuenta de WhatsApp Business. Si previamente he configurado otras cuentas de WhatsApp, aquí van a ser visibles. En este caso no es así, le voy a dar siguiente. Aquí me pregunta cuál es el nombre que quiero darle a esta cuenta de WhatsApp Business. En este caso voy a usar el mismo nombre de la empresa. Aquí posteriormente me da la opción de colocar el nombre para mostrar en WhatsApp Business, es decir, el nombre que van a ver nuestros clientes o usuarios finales. Es importante que el nombre que uses debe coincidir con el nombre de la empresa y cumplir con las normas sobre nombres para mostrar en WhatsApp Business. Posteriormente me da la opción de escoger una categoría a la cual debo asignar la categoría a la cual pertenece mi empresa.
En este caso voy a escoger la opción que dice servicios profesionales, pero es importante buscar la opción que mejor se adapta a tu negocio. Posteriormente le doy siguiente. Y a continuación me salen estas dos opciones, las cuales es la primera, obtener un número de WhatsApp gratis, el cual se generará un número +1 555 exclusivamente para enviar tus mensajes de marketing. No se puede usar para iniciar o recibir llamadas ni mensajes de texto, y en este caso no se requiere verificación. O en este caso agregar un número nuevo, el cual puede ser la línea de teléfono con la que ya contábamos previamente. Aquí lo que haríamos es elegir el país y posteriormente colocar el número. Después de eso va a llegar un número de verificación, el cual puedes elegir que llegue como un mensaje de texto o como una llamada telefónica. Pero en mi caso voy a usar la primera opción. Le doy siguiente y él automáticamente me conecta la cuenta sin necesidad de esperar la verificación. Es importante recordar que usé la opción que dice conectar número desde ManyChat. Si uso la opción de mi propio número, el proceso es exactamente el mismo, pero sí te va a pedir una verificación que va a llegar como un mensaje de texto o como una llamada. A continuación le doy empezar y le doy el último permiso a ManyChat, donde le estoy autorizando a administrar esta cuenta de WhatsApp, y le doy guardar. Y a continuación se actualiza la ventana emergente donde nos dicen que ya podemos chatear con personas en WhatsApp, en este caso con la API de WhatsApp Business. Le voy a dar finalizar y ahora se empieza a conectar mi canal de WhatsApp a ManyChat. Y ahora ManyChat me pregunta cuál es mi propósito de crear esta cuenta, si lo voy a usar con fines comerciales, si es para responder necesidades de clientes, si es para uso personal, si es para educación o prueba o si es otro. En este caso voy a usarla con fines comerciales. Ahora me pregunta cuál es la intención de usar ManyChat. Trabajar proyectos de corto plazo, actividades en curso, ambos, no estoy seguro en este momento. Voy a usar por ahora la opción que dice proyectos a corto plazo. Le doy siguiente. Y ahora me pregunta qué escribe mejor tu empresa, un comercio electrónico, bienes raíces o una inmobiliaria, si soy creador, un negocio local o otro. En este caso voy a usar la opción que dice comercio electrónico y le doy siguiente. Y ahora me pregunta qué plataforma de comercio electrónico utilizas. Normalmente esta pregunta no la hace ya que ManyChat tiene integraciones con Shopify, con WooCommerce. En este caso, como ejemplo, voy a elegir Shopify. Y a continuación me pregunta cómo vendes tus productos. Estas preguntas van a variar dependiendo del tipo de negocio que yo haya elegido. En este caso, como elegí comercio electrónico, me está haciendo esta serie de preguntas. La herramienta hace estas preguntas con el objetivo posterior de darme sugerencias de usar plantillas o algunas funcionalidades acorde al tipo de negocio que tengo. En este caso le voy a decir que vendo mis productos en el sitio web. Le doy siguiente. Y ahora me dice que ya estoy conectado. El siguiente paso es aprender a hacer una automatización desde cero. Y en esta sesión van a quedar todas las automatizaciones que configuremos dependiendo el canal que usemos. Le voy a dar clic en nueva automatización y ManyChat me da la opción de escoger en qué plataforma quiero activar la automatización. En este caso voy a elegir Instagram. ManyChat cuenta con algunas plantillas recomendadas. En este caso podemos usar la primera o incluso podemos usar la opción que dice comenzar desde cero, que es la opción que voy a elegir para este video. Le doy comenzar desde cero. Y a continuación lo que va a cargar es todo el diagrama de flujo o lo que se conoce como el constructor de chatbots. Y el primer paso que me invita a elegir es nuevamente escoger la plataforma con la que voy a activar la automatización. En este caso va a ser Instagram. Pero antes de eso debo elegir el disparador. ¿Qué es el disparador? Es la funcionalidad que permite que se active la automatización. Por ejemplo, si una persona nos deja un comentario, quiero que le llegue un mensaje específico. Si una persona, por ejemplo, le da me gusta, quiero enviarle una interacción o quiero enviarle cierto mensaje. En este caso voy a darle clic en nuevo disparador y la herramienta me da diferentes opciones. Por ejemplo, la primera, el usuario comenta tu publicación o reel. En la segunda, el usuario responde a tu historia. En la tercera, el usuario envía un mensaje. En la cuarta, el usuario hace clic en un anuncio de Instagram. Esta es una de las mejores opciones o es la mejor opción cuando estamos trabajando campañas de tráfico pago, pero es importante tener presente que esta opción solamente va a ser funcional si contamos con un plan de pago en ManyChat. Y las dos últimas opciones que nos da ManyChat es el usuario comenta en tu en vivo y la última dice el usuario hace clic en un enlace de referencia. En mi caso voy a elegir la primera opción. Y a continuación la herramienta me muestra el feed de Instagram y me da la posibilidad de elegir cuál publicación o reel yo quiero escoger para que a partir de que un usuario nos comente en esa publicación o reel, automáticamente le llegue un mensaje que es el mensaje que debo configurar aquí. Aquí le doy continuar.
Aquí ManyChat me pregunta qué va a iniciar esta automatización, si una palabra clave específica o cualquier comentario. Esta opción se usa mucho cuando lanzamos, por ejemplo, contenidos invitando a los usuarios que nos dejen un mensaje específico, por ejemplo, info, por ejemplo, más información, por ejemplo, DM. Si yo coloco aquí la palabra clave y nuestro usuario deja específicamente ese comentario, eso automáticamente activará la automatización. Pero en este caso voy a usar la opción que dice cualquier comentario. Quiere decir que no importa lo que escriba nuestro usuario, cualquier comentario va a activar esta automatización. Y le doy continuar. Y aquí ManyChat me da opciones de respuestas aleatorias o me da la posibilidad de decirle que no para crear mi propio mensaje. En este caso voy a elegir esta opción, le doy guardar y ahora aquí voy a colocar mi mensaje personalizado. En este caso, hola, gracias por escribirnos, y aquí por ejemplo voy a poder incluir emoticones o incluso puedo apoyarme en la inteligencia artificial de ManyChat para mejorar mi mensaje. En este caso me pregunta qué enfoque quiero usar para el mensaje. Si lo diseñamos para marketing, si queremos reescribirlo amigablemente, si queremos simplificar el idioma o hacerlo más interesante. Para efectos del ejemplo voy a usar la opción que dice diseñarlo para marketing. En este caso, hola, gracias por contactarnos. Por ejemplo, podría usar este mensaje que me permita activar otra automatización para enviarle a este usuario específico o a todos los que hayan comentado esa publicación específica, posteriormente enviarles, por ejemplo, un PDF, registrarlos a una campaña de email marketing o cualquier otra estrategia que quiera aplicar. En este caso voy a dejar el mensaje con hola, gracias por tu mensaje. ¿Te gustaría recibir nuestro boletín? En este caso la intención es que la persona que diga que sí, posteriormente pueda recibir automatizaciones específicas, ya sea publicidad o contenido de interés. Bueno, en este caso voy a usar el mensaje que diga ¿te gustaría recibir nuestro boletín? Porque mi intención en esta automatización es poder crear una base de datos a partir de los correos que voy a pedir a continuación. Entonces le voy a dar dos opciones al usuario. El primer botón que voy a crear le voy a decir sí, y adicional a eso le voy a pedir que se realice una acción. En este caso ya la tengo creada y lo que voy a hacer es volverla a hacer desde cero para efectos del ejemplo. Entonces lo que quiero hacer en esta acción como tal es que al momento que las personas le den sí, yo lo que voy a hacer es colocarle una etiqueta. Entonces aquí le doy clic en acción, voy a buscar aquí esta opción que dice datos de contacto y le doy añadir a etiqueta. La etiqueta que voy a colocar, de hecho si conecto con la que ya tenía creada previamente, la etiqueta en sí que tengo que colocar, lo coloco acá. Lo que voy a hacer es colocar el término registrados boletín, porque quisiera saber cuántas de las personas que siguieron esta automatización le dieron sí y quedaron registradas automáticamente en el boletín. Como ya lo había hecho, voy a eliminar esta, ya que era un ejemplo, y lo que voy a hacer es conectar este sí con esta acción que ya tenía creada previamente. Entonces en ese momento, cuando el usuario se registre en el boletín, van a pasar dos cosas. Primero voy a activar un siguiente paso, que es el que le va a pedir un correo. Pero antes de eso, al momento de haberse registrado, haberse añadido esta etiqueta, en la pestaña de contactos, la cual había abierto previamente, si yo vengo aquí donde dice etiquetas, aquí tengo por ejemplo una opción que dice registrados boletín. De esa forma el usuario que active esa etiqueta al darle sí, automáticamente va a quedar en esta lista. Entonces ya estoy creando segmentaciones de contactos con etiquetas. Así es como posteriormente podría usar esa información y poder generar algunas estrategias más enfocadas. Entonces me devuelvo nuevamente la automatización. El siguiente paso que quiero involucrar es pedirle un mensaje. Entonces para llegar allá voy a activar la opción que dice siguiente paso. Él me toma por defecto la opción que estoy tomando para la automatización, que en este caso es Instagram. Voy a darle aquí clic nuevamente. Y aquí lo que voy a hacer es construir lo que ya tenía aquí también previamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? El mensaje que me maneja ahora, perfecto. A continuación escribes el correo que más usas. Entonces aquí, por ejemplo, vengo y coloco todo este texto. Esta parte es muy importante porque hasta acá, esto que estamos haciendo o que hemos hecho hasta este momento, lo podemos hacer con una cuenta de ManyChat gratis. Pero si nosotros queremos hacer una serie de automatizaciones un poco más completas, vamos a tener la necesidad de activar la cuenta profesional de ManyChat. En este caso la opción que voy a hacer es la opción que dice recopilación de datos, y él aquí me pregunta qué opción quiero manejar: respuesta del contacto, si en formato de texto, si correo electrónico o teléfono. Entonces, ¿qué fue lo que hice acá? En la que ya tenía lista, lo que hice fue colocar el mensaje en la parte de arriba, la respuesta del contacto fue correo, texto, correo electrónico, teléfono. Incluso puedo usar cualquiera de las otras opciones que me permite la herramienta. En este caso voy a usar correo electrónico, y al escoger correo electrónico posteriormente puedo validar que ManyChat
por decirlo así, es una herramienta inteligente, ya que adicional a eso va a guardar el correo electrónico en el campo de sistema, va a establecer la opción de ingreso para el correo electrónico y también va a generar alguna serie de reglas en caso tal de que el usuario que esté siguiendo esta automatización, por ejemplo, no coloque el correo de forma correcta y de esa forma, por ejemplo, coloca mensajes como reintenta este mensaje si la respuesta es incorrecta. Entonces, a ese usuario que no quiere dejarnos el correo de forma correcta o está tratando de usar un correo que no es real, la herramienta lo identifica y dice, por favor, introduce una dirección de correo electrónico correcta. Por ejemplo, aquí podríamos colocar a modo ejemplo ivan@gmail.com y aquí el texto de botón omitir, que está en inglés, lo voy a reemplazar por omitir y es algo que la herramienta va a reintentar 3 veces hasta que la respuesta esté de forma correcta. ¿Listo? Entonces de esa manera, por decirlo así, está garantizando que el correo que nos dejen sea un correo real. Entonces, posteriormente a esto, ¿qué quiero hacer? Aquí obviamente tengo que hacer la conexión entre estos 2 pasos. Posteriormente a esto, ¿qué quiero hacer? Adicional a eso, ya se había activado una opción, fue la que activé previamente en esta sesión, esta que estamos viendo acá como una entrada exitosa, pero si no tengo la necesidad de activarlo, lo puedo eliminar. Aquí lo puedo dejar a un lado. Igualmente esto es más que todo para organizar. Esta era una opción que había dejado de forma predeterminada, pero no la voy a usar al finalizar en la automatización, entonces la voy a eliminar. Entonces a continuación tengo 2 opciones. Si el contacto no responde, ¿qué mensaje le quiero mandar? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer es enviarle un mensaje en una ventana de 24 horas. Y esto es muy importante porque lo explicaba previamente en el video. Y es que en el caso de la API de WhatsApp, nosotros tenemos un marco de tiempo de hasta 24 horas o la automatización o la API de WhatsApp va a tener 24 horas para volver a escribirle. En este caso, ManyChat, en ese lapso de las 24 horas, va a enviar nuevamente un mensaje invitando al usuario a colocar su correo o en este caso, tratando de retomar el contacto. Y el siguiente paso que quiero activar en esta automatización es una automatización que se conecta con una herramienta directa de ManyChat, que en este caso es la posibilidad de enviar un mail, que posteriormente a que el usuario me envíe el correo o coloque su correo, automáticamente ManyChat envía un email. ¿Cómo lo configuro? Posteriormente voy a eliminar esta sesión, vamos a configurarlo desde cero y aquí en siguiente paso él me pregunta qué quiero hacer posteriormente. Entonces, como la decisión que tomé para esta automatización es enviar un correo electrónico, la herramienta me va a preguntar desde qué correo quiero enviar este correo electrónico. Por defecto, ManyChat tiene su propia cuenta de email, pero yo puedo añadir una nueva dirección dándole clic acá para que en este caso el correo desde el cual se va a enviar o el correo que va a ser visible de cara al usuario sea un correo de la empresa o un correo a nosotros. Entonces aquí he colocado los datos previamente de la empresa y adicional a eso, desde aquí puedo configurar el enviar desde. Entonces los correos van a salir desde un correo por defecto de ManyChat, pero a modo de máscara se va a visualizar el correo de contacto @TMWIC. Y si un usuario nos llega a responder a alguno de esos correos, la respuesta nos va a llegar al correo contacto @TMWIC, que igualmente puedo manejar correos independientes o diferentes si así quisiera hacerlo. Aquí ya los tengo. Entonces ya después de haber configurado esto, vengo y actualizo acá y me va a mostrar la opción de correo que yo configuré previamente. Entonces aquí ya la tenía y acá puedo yo empezar a editar el diseño y empezar a trabajar el cuerpo del correo, lo que quiero incluir allí. Aquí puedo crear, por ejemplo, el título del correo. Entonces puedo, por ejemplo, colocar bienvenido a nuestro boletín. Y me puedo ir con ChatGPT para colocar una descripción de bienvenido, la cual puedo venir a copiar aquí en la parte de abajo. Y adicional a eso también puedo venir a colocar en esta sesión, puedo venir a incluir, para que no solamente sea texto lo que le llega a nuestro usuario, le puedo incluir, por ejemplo, una imagen. Y puedo subir la imagen en una ubicación que tal vez sea más visible. Entonces aquí, desde aquí hago la carga, le voy a cargar imagen o puedo insertar una URL que ya tenía una imagen para efectos del ejemplo. Y acá en la descripción no puedo dejar este término nombre, ya que era el texto que por defecto me daba ManyChat. Si quiero usar, digamos, el nombre real del usuario, lo que voy a hacer es colocar el nombre completo o nombre, que es un campo del sistema. Le doy clic acá
Y ManyChat va a relacionar el nombre que tiene el usuario en Instagram y lo va a colocar aquí en el cuerpo del correo. Entonces de esa forma ya habremos creado un ejemplo de correo. Aquí por ejemplo en botón puedo invitarlo a otro de los activos digitales de la empresa, visitar sitio web, y aquí coloco el link. Aquí por ejemplo coloco el link y le doy guardar. Y de esa forma tendría que colocar adicional a esto, me está haciendo falta el asunto. Aquí por ejemplo en el caso de ChatGPT me ha recomendado manejar un asunto que dijera: bienvenido a nuestra comunidad. Es el que voy a usar en esta sesión. Y un preencabezado podría ser algo como: gracias por suscribirte. De esa manera ya tengo una automatización adicional que se va a enviar con un correo. Tan pronto la persona nos deje los datos, automáticamente le va a llegar un correo. Y de esa forma vamos a enviar correos directamente con ManyChat. Pero también es importante tener en cuenta que si nuestro correo o nuestro dominio no cuenta con una autoridad de dominio importante, es posible que los primeros correos de ManyChat empiecen a llegar al spam o a la carpeta de correos no deseados. Entonces aquí la recomendación es tener en cuenta este punto. Aquí va a influir mucho la autoridad de dominio que tengamos en nuestro correo, y la alternativa que tenemos para enviar correos sería en este caso una de las integraciones que tiene ManyChat propias o a través de su tienda de aplicación. Entonces, ¿dónde las puedo encontrar? Voy directamente a configuraciones, vamos a la sección de integraciones, vamos aquí directamente donde dice extensiones, vamos a integraciones, y ahí, como lo decía previamente en el video, hay integraciones directas de ManyChat, las cuales pueden funcionar, por ejemplo, Klaviyo, que es una herramienta de email marketing, ActiveCampaign, Mailchimp, HubSpot CRM, ConvertKit. Digamos que son herramientas con las cuales ManyChat tiene integraciones de forma directa, pero para hacer este tipo de integraciones o de conexiones vamos a tener que tener una cuenta activa en alguna de estas plataformas y poder hacer una integración vía API, que es la forma como se conectaría. En otro video explicaré cómo conectar herramientas como Klaviyo, ActiveCampaign o Mailchimp, que son herramientas con las cuales estoy más familiarizado en el caso de email marketing. Pero adicional, en la tienda de aplicaciones de ManyChat, alrededor del mundo hay muchos desarrolladores que han creado sus propias integraciones. Entonces, si es el caso y tenemos una integración con otro proveedor, el cual no es una integración directa de ManyChat, por ejemplo, proveedores como MailerLite, que son otros proveedores de email marketing, entonces aquí tendríamos que buscar qué otras alternativas podemos encontrar en la tienda de aplicaciones de ManyChat, y si no, recurrir a alguna de las opciones directas que cuenta ManyChat en esta sesión. Entonces, volviendo a la automatización, nos hace falta uno de los últimos pasos, y es: así como tengo una automatización pensada en la respuesta del sí, tengo que configurar, en el caso del usuario que no está interesado en recibir nuestro boletín, le voy a dar la opción del no, invitándolo a seguirnos en otra red social. Entonces podría decirle, por ejemplo: perfecto, te invitamos a seguirnos en Facebook. Y allí coloco el botón visitar Facebook, lo coloco de mensaje y le coloco abrir sitio web. Aquí por efectos del ejemplo usé Facebook, pero podríamos invitarlo tal vez a TikTok, a otro canal o cualquier otra red social, a nuestro canal de YouTube, cualquier otro canal donde creamos que pueda ser más eficiente invitarlo como alternativa en el caso de que nos responda que no. Bueno, de esa manera vamos a hacer un resumen del embudo. El primer paso es elegir una publicación si queremos usar la versión gratuita. Si queremos usar la versión Pro, como lo decía previamente en el video, vamos a poder escoger todas las publicaciones que tengamos en el Instagram. En este caso le voy a dar clic aquí en editar para volverlo a entender con más detalle. Entonces, en la versión free, él nos va a permitir elegir una publicación específica, la cual voy a poder escogerla aquí nuevamente si la quiero cambiar de algunos de los posts que hayamos hecho previamente en nuestra cuenta de Instagram. Para efectos del ejemplo, estoy usando esta publicación. Y en la parte de abajo él me permite, si tengo la necesidad de hacerlo, de escoger otras opciones. Por ejemplo, todas las publicaciones o reels, o incluso adelantarme a la próxima publicación que se vaya a hacer en el feed. En este caso voy a elegir, para efectos de este video, este ejemplo. Y en el segundo paso la herramienta me pregunta que quiero que inicie esta automatización. Me da dos opciones: palabras claves específicas o cualquier comentario. Para efectos de esta automatización voy a escoger la opción que dice cualquier comentario. Y en el tercer paso hay una funcionalidad muy potente que tiene la herramienta, y es el hecho de poder configurar respuestas públicas
de cara al usuario final. Normalmente es esa respuesta que es como si replicáramos el modelo de un comentario, pero en vez de hacerlo de forma manual, la herramienta lo hace de forma automatizada. Me da la opción de decirle no, o en este caso, para efectos del video, voy a escoger la opción que dice sí, múltiples respuestas aleatorias. Y aquí tengo la posibilidad de colocar los textos que quiero para esas respuestas. Para efectos del ejemplo, voy a dejar estas que están acá. Gracias por escribirnos, información en tu DM, revisa tus mensajes, enlace enviado. Pero si veo la necesidad de ajustar o si tengo la necesidad de incluir más, aquí también lo voy a poder hacer. De esa forma le sacamos provecho a una funcionalidad de ManyChat que genera comentarios automatizados sin la necesidad de responderle a nuestros usuarios de forma individual, comentario a comentario. Y aquí le doy guardar. Esa es, digamos, la primera fase del embudo, donde está el disparador. En el caso tal, nosotros en la segunda fase del embudo, si la persona le dio el clic en el comentario, al DM o el mensaje interno le va a llegar un mensaje que dice: hola, gracias por tu mensaje, ¿te gustaría recibir nuestro boletín? Y como lo hablábamos previamente en el video, creamos dos opciones, sí o no. En este caso, la opción de no, lo que hace es no continuar con el embudo, pero le deja un mensaje final que dice: perfecto, te invitamos a seguirnos en Facebook. Y en este caso lo que buscamos con esta respuesta es que aunque él no quiera recibir nuestro boletín, que nos pueda seguir en otra red social, que igualmente podríamos cambiarlo por cualquier otro link o incluso invitarlo a visitar nuestro sitio web. En el caso de elegir el sí, lo que hicimos previamente era crear una acción que automáticamente le iba a crear una etiqueta a todos estos usuarios, porque posteriormente puedo usar esta etiqueta con fines publicitarios o con fines estratégicos. En este caso, registrados boletín fue el nombre que le di a la etiqueta. Si me da el sí, le va a llegar un mensaje que dice: perfecto, a continuación escribe el correo que más usas. Aquí como tal la herramienta le va a pedir el correo y automáticamente le va a enviar un mensaje a su correo en el cual va a tener este asunto encabezado y esta descripción que habíamos creado previamente. Si el contacto, por ejemplo, no responde, igualmente lo que hicimos en esta parte del embudo es que dentro de la ventana de las 24 horas le enviamos este mensaje que dice: hola, ¿sigues interesado en recibir nuestro boletín? Que igual, si quiero seguir avanzando con el embudo, puedo seguir creando todos los pasos que crea convenientes. Para efectos del video voy a dejar hasta acá, y de esa forma es como creamos una automatización en ManyChat para Instagram. Y para confirmar que nuestra automatización haya quedado de forma correcta, ahora lo que voy a hacer desde la versión de Instagram en el computador, lo que voy a hacer es ir directamente a la publicación del feed de Instagram y escribir un comentario. Voy a usar un texto general: hola, gracias por la información. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo funciona en tiempo real esta automatización. Para efectos del video lo estoy usando en un computador de escritorio, pero igualmente esto va a funcionar sin importar si el usuario final lo hace desde la aplicación de Instagram en el celular o si lo hace desde una versión de escritorio. Lo voy a dar aquí publicar, y el siguiente paso después de terminar la automatización, esto aplica tanto para Instagram como cualquier otra automatización que hayamos desarrollado en ManyChat. La herramienta tiene una opción donde vamos a poder ver una vista previa donde nos da dos opciones: verlo directamente en ManyChat y poder emular el proceso de cómo funciona la automatización, o podría enviar en este caso un ejemplo a un correo para poder previsualizar cómo se ve esa vista previa. En este caso no voy a usar estas opciones por defecto, sino voy a usar la función final real, que es como si escribiera en el feed de Instagram. Previamente había elegido este post y en este voy a colocar un mensaje cualquiera: hola, más información, por ejemplo, y le voy a dar publicar. Posteriormente la herramienta lo que hace es hacerme llegar un mensaje automáticamente a mi bandeja de entrada con la automatización que habíamos configurado previamente en la segunda fase del embudo, que en este caso es la que estamos viendo acá. Y también a mi mensaje me va a llegar una respuesta pública, el cual voy a recargar en Instagram para poder verlo en tiempo real. Aquí recargo mi pestaña y de esa forma voy a visualizar que la herramienta me hizo llegar un mensaje que dice: gracias por escribirnos, información en tu DM. De esa manera la automatización está generando una respuesta pública donde no tengo la necesidad de escribirle un comentario individual a cada una de las personas que nos escriben en el post, y adicionalmente también está el mensaje que le llegó por interno a su bandeja de entrada. Esto va a funcionar en cualquier dispositivo desde el que escriba nuestro usuario, una tablet, un computador y obviamente un celular. Y para finalizar, como lo decía al inicio de este video,
En la descripción de este video van a poder encontrar dos plantillas, una versión gratuita y una versión que va a requerir sí o sí de la licencia profesional de Elementor, la cual van a poder activar en WhatsApp. De esta forma van a poder empezar con su primera automatización directamente en WhatsApp. En la versión gratuita van a encontrar este mensaje que dice WhatsApp a partir de un link gratis, y en la versión que va a requerir de una versión profesional de ManyChat, la opción la trabajamos a partir de respuestas automáticas a solicitudes frecuentes. Posteriormente, al tener acceso a estos links, lo que hacen es, después de haber creado su cuenta en ManyChat, les dicen guardar en ManyChat y esta automatización automáticamente se va a clonar al interior de sus cuentas. Y así es como van a poder empezar en ManyChat de una forma más rápida.